Hola YouTube, esta va a ser una pequeña serie nueva donde vamos a tratar el libro de los orígenes sociales de la cognición humana de Tomasello, ¿no? Intenté hacerlo en un solo video, pero no daba la vida, iba a ser un video muy largo porque trata muchos temas y usa su idea general para abarcar múltiples aspectos del desarrollo humano, entonces no. Así que decidí hacerlo en múltiples videos, no sé cuántos exactamente van a ser, pero más o menos va a ser como 4 o 5 videos para este preciso libro. Vamos a hacer también otras series de los otros diferentes libros de Tomasello y así, pero ahorita nos vamos a centrar en este, ¿vale? Eh, Tiene una hipótesis general Tomasello en este libro, ¿vale? Ella tiene un aspecto filogenético, un aspecto histórico y un aspecto ontogenético, ¿vale? La idea general es que en el aspecto filogenético va a decir que la especie humana tiene una serie de adaptaciones específicas de esta que le va a permitir identificarse con sus otros este, compañeros. Y además de esto, esta capacidad de identificarse con esos otros luego se va a extender al aspecto intencional de estos sujetos. Es decir, esta capacidad de identificarme, es decir, este sujeto es como yo, ¿no? Y no solo este sujeto es como yo, sino este sujeto es como yo de manera intencional, es decir, en sentido de los objetivos y metas que tiene, es o experimenta sus actos de manera intencional como yo, ¿no? Otro aspecto histórico también va a tener, se va a basar en que estos aspectos filogenéticos van a permitir un desarrollo histórico de los que es particular de esta especie, ¿no? En específico, que va a permitir generar nuevas formas de aprendizaje y de enseñanza, así como nuevas formas de génesis social. Es decir, esto va a permitir la generación de artefactos y diferentes prácticas que se van a acumular y modificar a lo largo del tiempo. Esto va a permitir que obviamente la ontogenia cambie, ¿no? El proceso ontogenético del desarrollo del niño desde que nace hasta que muere va a cambiar por completo. Ya no va a ser simplemente que se va a desarrollar en un aspecto básicamente físico, ¿no? Como sugerían otras teorías, sino que se va a desarrollar en un espacio social, ¿no? Volvemos a lo mismo, esta es esa premisa que comparten todos los de la teoría histórico-cultural que deriva desde Hegel, ¿vale? Y esta idea general es muy padre porque nos va a permitir dar razón de que los niños dentro de este espacio social van a adquirir determinados conocimientos, determinadas prácticas, determinados medios de representación simbólica, ¿no? Así como internalizar diferentes habilidades metacognitivas que van a permitir reescribir su propia representaciones, ¿no? Y regularlas y demás. Esa es la idea general de Tomasello. Como pueden ver, es muy similar a las concepciones vygotskianas y tiene una parte de las mismas premisas en realidad. Tomasello lo hace muy claro en su texto. Eso no quiere decir que no vaya a desarrollarlas, es decir, por ejemplo, van a ver que aquí tenemos una descripción mucho más rica de estas relaciones triádicas que hablábamos en otros videos, por ejemplo, en el primer año de vida en la teoría vygotskiana. Aquí se expande mucho más, de manera mucho más rica. También permite dar un apartado biológico a la génesis de estas relaciones triádicas que por supuesto era un poco ignorado bueno, es un poco ignorado dentro de la teoría vygotskiana que tratábamos dentro de esa serie. Aquí va a darle este aspecto, este fundamento biológico de, específico de la especie, lo cual es algo muy importante. Porque, si saben, eso es algo que es básico dentro de la misma teoría de Vygotsky, porque Vygotsky trata de unir, digamos, hace su idea a partir de más bien arma su concepción en función de estas ideas generales darwinistas, con estas ideas generales pavlovianas, las modifica y genera también su idea histórico-cultural, ¿vale? Entonces vamos a lo que vamos a tratar en específico. Vamos a tratar esta sección que se llama Herencia Biológica y Cultural del libro de Tomasello, ¿vale? Bueno, sepan que es importante destacar de esto antes de que empecemos, que nosotros compartimos
una línea de herencia, digo, una línea evolutiva con los australopitecinos, y dentro de esa obviamente se derivan varias líneas evolutivas, ¿no? Dentro de uno están nuestros parientes más cercanos, como son los chimpancés y otros primates actuales no humanos, y dentro de ellos también se deriva la especie Homo, y de ahí nos derivamos nosotros. Eso fue hace alrededor de 250.000, 200.000 años que nos separamos de los australopithecinos. Uh-huh. Entonces, todo esto que vamos a hablar es que de alguna forma pues, estamos emparentados con todas estas especies, ¿no? Con los chimpancés, con los bonobos y otras especies de primates no humanos, ¿no? Entonces, compartimos cierta herencia biológica. Entonces, algo importante de aquí es discriminar qué es común a todos estos descendientes de los australopithecinos y qué es específico de la especie humana, ¿no? Si bien los seres humanos y determinados primates compartimos toda una serie de aspectos cognitivos, ¿no? Por ejemplo, compartimos aspectos de memoria, compartimos aspectos de atención, compartimos aspectos de categorización perceptual, ciertas formas de resolver problemas, así como nociones como básicas de ciertas cantidades y demás, como ciertas cantidades entendidas de manera perceptual, ¿eh? No quiere decir que tengan conceptos numéricos ni nada de eso, ¿no? Eso no lo tienen. Pero compartimos ciertos aspectos cognitivos al estar emparentados con ellos, ¿vale? También compartimos ciertos aspectos de cognición social, ¿no? Por ejemplo, muchas de estas especies de primates no humanos tienen reconocimiento de otros de su especie. Dicen, ah, bueno, se pertenece a mi especie, ¿no? Saben cuáles pertenecen a su manada, por ejemplo. Saben que tienen ciertas relaciones de parentesco. Pueden predecir la conducta de otros de su especie. Además, tienen ciertas estrategias de comunicación. Además de, a lo mejor, generar alianzas para algún fin común. También todo eso lo tienen, ¿no? Sin embargo, pues tiene que haber alguna cosa que nos diferencie de ellos, ¿no? Después de todo, es evidente que nosotros tenemos una serie de desarrollos que ellos no comparten con nosotros, ¿no? Solamente hay que asomarse por la ventana y ver todo lo que puebla el mundo, ¿no? En todo lo que puebla el mundo humano. Y ya, esa es una gran diferencia, ¿no? El hecho de que tengamos esta computadora por la cual nos estamos comunicando, el hecho de que tengamos estos libros de los cuales hablemos y demás, ¿no? Todas estas cuestiones son cosas que ellos no tienen. Pero entonces surge la cuestión, bueno, ¿y qué es lo que es diferente entre ellos y nosotros? Es más, no tanto qué es lo que es diferente entre ellos y nosotros, sino cuál es la diferencia fundamental para que ellos sean tan diferentes de nosotros, a pesar de que estamos tan emparentados con ellos. Ustedes sabrán que compartimos como el 99 punto y tantos por ciento del genoma. Entonces es como de, somos tan similares y a la vez tan diferentes. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta que hace Tomaselo. Y además, estas diferencias pues tienen que tener algún fundamento biológico. Pero a la vez también dice uno, oh, pero nomás nos diferenciamos de ellos como por 200. O sea, tenemos una división ahí de 250.000, 200.000 años. Entonces, pues tampoco es tanto tiempo, es muy poco tiempo en los procesos evolutivos. Entonces, no podremos postular cosas gigantescas de herencia biológica. Es imposible. Tenemos que postular cosas muy chiquitas de cambios biológicos y otros cambios culturales importantes. Por aquí nos vamos a centrar en esas diferencias pequeñitas biológicas que podríamos tener, ¿no? ¿Cuáles son, no? Bueno, entre esas posibles diferencias, nos dice Tomaselo que él ha encontrado a lo largo de sus estudios y de más investigaciones han sido la causalidad. No como tal que los primates no entiendan la causalidad, sino que la causalidad entendido por fuerzas intermedias. Vamos a ver ejemplos de eso. Y tampoco tienen una comprensión de la intencionalidad. Es decir, no pueden comprender que ellos son intencionales y que los demás son intencionales. No quiere decir que no sean intencionales, porque lo son, sino la comprensión de ellos mismos y de los demás como intencionales. Esas son las cosas que fallan, o sea, como que, no es que fallan, más bien que distan de entre ellos y nosotros.
Ujú. Una cosa, ya lo dije creo que hace ratito, pero es muy importante entender que aquí intencionalidad simplemente se está refiriendo a que tienen objetivos o metas y que así organizan su conducta. Ujú. No tiene nada que ver con la intencionalidad de los filósofos, ¿no? Que viene desde la escolástica en la Edad Media, que luego fue recuperada por Husserl y los demás fenomenólogos. No tiene que ver con esa intencionalidad, sino tiene que ver con esa intencionalidad simple de tener metas. Uh-huh. Bueno, este tipo de, de, intencionalidad y de causas intermedias son algo así como lo que nos muestra Tomasero en este pequeño gráfico. Nos dice, por ejemplo, está el viento, luego hay una rama que se agita y algo que se cae, ¿no? Hay un efecto intermedio. Hay un individuo que se trepa, hay una rama que se agita y hay algo que se cae, ¿no? Hay un sujeto que manipula, hay una rama que se agita y el fruto se cae. Obviamente entendemos que hay algo que está moviendo la rama, hay una fuerza intermedia, ¿no? Que sacude la rama. No es simplemente una relación entre, bueno, viento, se cae cosa, ¿no? Se trepa, se cae cosa. Sujeto manipula, se cae cosa. ¿No? Estamos entendiendo la causa intermedia, que es una fuerza física, ¿no? Y en el caso de, digamos, las fuerzas psicológicas, pues hablamos de que, por ejemplo, se cae una roca, un sujeto se asustó y el sujeto va a huir porque tiene algún estado interno que implica o señala miedo, ¿no? Eso ocurre con lo mismo, por ejemplo, podríamos pensarlo también, eh, un sujeto ve un coche, un sujeto tiene muchas ganas de comer una hamburguesa de McDonald's, el sujeto conduce a McDonald's, ¿no? También lo podrían ver así, es algo de ese estilo, lo que estamos hablando con estas fuerzas psicológicas. No quiere decir que no haya también fuerzas psicológicas mentales, pero esas implican un desarrollo posterior. Ahorita estamos hablando de las más simples, intencionales, ¿no? Es decir, que tengan objetivos. Y de hecho sí vamos a hablar de las mentales, pero más adelante en los videos. Uh-huh. Entonces, este tipo de causas, o esta forma de entender las causas, tanto sociales como las causas físicas, es lo que nos diferencia. Uh-huh. Según Tomaselo. Y como les decía, no quiere decir que los simios no se comporten de esa manera, simplemente no son capaces de apreciar que ellos son así y de atribuirle esa misma forma a los demás, ¿no? Por lo tanto, para lo que decíamos, esta capacidad intencional surgió aproximadamente para Tomaselo hace como 200.000 años, ¿no? Y surgió como una pequeña adaptación al espacio social que ya seguramente tenían los australopitecinos. Uh-huh. Entonces, desde los australopitecinos tienen alguna suerte de grupo social, de ahí surgieron como adaptaciones a esas condiciones sociales y se separaron en diferentes especies por otros tipos de adaptaciones, en nuestro caso por adaptaciones a lo social, eh, hicieron que surgiera esta cualidad de comprender al otro y comprendernos a nosotros mismos como intencionales, y el resto, bueno, pues es historia, o podríamos decir, surge la historia. Ajá. Otra cosa que es muy importante mencionar, y lo dije de paso, pero que es importante resaltarlo, es que no simplemente basta con ser intencional, como dice Tomaseno. Está muy bien que sean intencionales y y todo, pero necesitas comprender al otro como si fuera tú, o sea, decir, entender al otro, o entender que los otros son como yo. Uh-huh. Entonces, está postulando una suerte como de mecanismo de simulación en el cual el sujeto se imagina o concibe que el otro tiene estados internos similares a los suyos. Por ejemplo, y con esto no quiero decir que sea algo mental, ¿no? Por ejemplo, estamos simulando el objetivo, ¿no? ¿Cómo podría simular a alguien un objetivo? Pues podría ser simplemente como decir,
alguien ve un árbol, por ejemplo, alguien ve un árbol, luego surge un estado mental o un estado interno, como una imagen, una representación visual interna de a lo mejor el fruto, y luego surge el monito que se mueve al objeto, ¿no? Entonces eso mismo yo puedo verlo en los actos de los demás, ¿no? Entonces, es esa cada clase de intencionalidad a la que se está refiriendo Tomasello. Es muy importante hacer esa distinción, porque luego, por la carga que tiene por los fenomenólogos de intencionalidad, automáticamente a lo mejor van a pensar en unos estados mentales bien complejos y que estamos conceptualizando todo como, aquí tiene una creencia, un deseo o lo que sea. Y no, estamos siendo más modestos en lo que estamos diciendo, que es evolutivo. Simplemente concebir al otro como que tiene estos estados internos intermedios entre sus estímulos y sus respuestas. Nada más. O que inclusive esos mismos estados pueden hacer que ese sujeto empiece a actuar. Es todo lo que estamos haciendo. Entonces, y esta va a ser muy importante porque la vamos a tratar mucho más a fondo en el otro video, pero esta pequeña adaptación se manifiesta desde los primeros meses. Pero el gran cambio viene, dice Tomasello, como a los 9 meses, cuando suelen surgir estas relaciones triádicas atencionales con nosotros. El comprenderlos de manera intencional, los sujetos van a ser capaces de imitar a los demás, y entonces obviamente al poder imitar se revoluciona la forma en que el sujeto se desarrolla, porque entonces se puede apropiar de los objetos culturales, de las prácticas culturales y demás, que es lo que veíamos, por ejemplo, en el primer año de vida que ocurría, ¿no? Con estas relaciones triádicas, cuando el adulto empezaba a mostrarle objetos y dentro de esa mostración de objetos hablaba y le decía, y le decía qué hacían, cómo se movían, etc., ¿no? Eso es lo que surge en estos primeros meses de manera fundamental y tiene unas bases biológicas importantísimas. Entonces, aquí nos preguntamos, bueno, ¿y qué exactamente va a permitir ver a otros como agentes intencionales? Si bien lo vamos a ver más a detalle como tal en secciones posteriores, pues para empezar va a permitir un control sobre las fuerzas determinantes mayor. O sea, va a implicar, por un lado, que los sujetos van a poder interferir en estos procesos intermedios o van a poder intentar interferir en estos procesos intermedios, ¿no? Las fuerzas físicas que son intermediarias entre lo que veíamos, ¿no? Por ejemplo, entre que alguien pegue un árbol y que el fruto se caiga, ¿no? O entre las fuerzas psicológicas, digamos, intermediarias, como estas intenciones, ¿no? Entonces, obviamente, ¿cómo surge esto? Surge que todo el comportamiento de los demás se racionaliza, ¿no? Ya no simplemente están actuando por estímulos y por respuestas y así, sino que hay una meta, hay algo a lo que va dirigido ese comportamiento y que lo justifica. Entonces eso va a cambiar y revolucionar toda la interacción, por un lado, y por otro va a revolucionar el aprendizaje social. Lo que decíamos, por fin los sujetos van a poder imitar, cosa que los simios no pueden. Tomás habla de unos ejemplos muy padres de a qué se refiere con imitación, y yo sé que a veces imitación lo conseguimos como repetir algo, ¿no? Y más o menos esa es la idea. Lo que pasa es que Tomasello atribuye a imitación, por un lado, un aspecto intencionado de otro, que enseña algo, y por un lado, alguien que imita la acción específica que se está mostrando. No es... no, así que no implica repetir de maneras innovativas, no implica simplemente atender a las propiedades de lo que se está mostrando, sino efectivamente replicar ese acto que otro nos está mostrando y que quiere que hagamos. Entonces, eso es imitar. Y entonces eso es algo que los primates más cercanos a nosotros no pueden hacer. Por ejemplo, nos ponía un ejemplo de unos macacos, si no mal recuerdo, bobonos que tenían
que les daban como unas bananas sucias, ¿no? Entonces, uno de los bobonos uno de los primates empezó a hacer un acto como de lavar sus bananas, ¿no? Lavaba las bananas en el río que tenía ahí. Y luego parecía como que los demás lo empezaban a imitar. Pero resultó que en realidad no estaban imitando, porque una cosa que permite la imitación es que aumenta exponencialmente la cantidad de individuos que hacen esa acción. ¿Por qué? Porque uno lo hace, él se lo enseña y lo replica, ¿no? Pero lo que estaban fijándose al parecer de estos simios era en las propiedades interesantes de, de esos objetos y no tanto en replicar la acción. Es decir, los simios lo que hacen es como emular las propiedades que aprecian de los objetos cuando alguien las hace. Como por ejemplo, si alguien escucha, por ejemplo, pongamos una sonaja de ejemplo, ¿no? Eh, si un niño intentara, si un niño viera cómo alguien usa una sonaja, este niño aprendería a hacer los movimientos específicos que el otro está haciendo de la sonaja, ¿no? Y se centraría en eso. Pero un simio más bien se centraría en los aspectos interesantes del movimiento, o sea, es decir, se centraría en el hecho de que hace sonidos o que se mueve de un lado para otro, pero no se centraría en la acción misma. Uh-huh. ¿Cómo también lo podríamos explicar? Eh, por ejemplo, pues con todas las propiedades culturales, ¿no? De cómo se usan las cosas, los sujetos aprenden las acciones mismas regladas de ese objeto y el simio solo se interesaría por las características físicas de ese objeto. Por ejemplo, si el objeto hace ruido, si el objeto es duro, si el objeto rompe cosas o no rompe cosas, ¿no? Y luego empezaría él a usar esas propiedades para empezar a hacer como formas, para aprovechar esas propiedades en el mundo, pero no copiaría tal cual las acciones del otro. Entonces, el hecho de que no puedan imitar esas acciones del otro no les permite generar esta cultura acumulativa de artefactos y de procesos y demás, sino básicamente es como de alguien lo hace y a ver si dentro de su experimentación con esas propiedades llega al mismo resultado. A ver si, ¿no? Pero no va a imitar como tal, como una personalidad como de que, mira, Juanito está usando este ese cachivache así y así, entonces yo voy a usar el cachivache así y así. Eso no lo hacen ellos. También por eso cuando ponen a los simios dentro de ambientes culturales para tratarles de enseñarles las herramientas que nosotros tenemos, en realidad no logran aprenderlas o las aprenden de manera muy limitada, porque no logran ver las intenciones que subyacen a ese uso. Entonces no entienden los objetivos y no copian las acciones adecuadas, sino simplemente las propiedades y las propiedades. Entonces cuando les enseñan, pues aprenden por estímulo, por prueba y error, prueba y error, prueba y error, y a lo mejor llegan a hacer algo similar, pero no como las personas que inclusive aprenden a hacer las cosas rápidamente porque entienden porque entienden inmediatamente la lógica de lo que está haciendo, ¿no? Es decir, está haciendo eso por algo, entonces déjame, si yo tengo ese objetivo, voy a hacer esa acción, ¿no? Eso no lo pueden hacer. Eh, entonces, esta capacidad de imitar, como decía, va a ser súper importante porque va a permitir la acumulación, ¿no? Así como estos primates que decíamos, no pueden interactuar de tal manera que copien y luego reproduzcan y reproduzcan y reproduzcan y reproduzcan, sino que realizan algo, notan algunas propiedades interesantes, luego experimentan y luego a lo mejor llegan a algo similar o algo diferente y así, ¿no? Y así, pero en realidad no hay una forma de replicar de manera fidedigna eso que el otro hizo. Sin embargo, en nuestro caso sí podemos hacerlo. Somos ávidos imitadores y el hecho de ser ávidos imitadores nos permite compartir, nos permite pasar de generación en generación, ¿no? Eso es lo que llama este efecto de trinquete o de acumulación Tomasello.
Básicamente, alguien aprende a usar una herramienta, alguien inventa una herramienta, un artefacto, un procedimiento, ¿no? Se lo enseña a otro, ese otro lo imita, lo aprende a hacer él mismo, a lo mejor luego, dependiendo de las circunstancias o de experimentación, surge alguna modificación, se lo enseña a otro y así sucesivamente. Entonces, eso permite pequeñas variaciones y permite el proceso de acumulación de, la, de las herramientas culturales, de los procesos y demás, cosa que no tienen los primates. ¿Por qué? Porque no tienen ni imitación ni enseñanza activa. Y esto, como dice Tomasello, pues va a depender de que esos agentes puedan entender a otros como agentes intencionales, para que puedan entender esa lógica de su comportamiento, esa racionalización de su comportamiento y puedan, por lo tanto, querer influir en esas intenciones y en esa atención de los demás, ¿no? Cosa que si no puedes verlos como intencionales y como teniendo determinadas metas, pues no lo vas a hacer, ¿no? No vas a cooperar con ellos, básicamente. Bueno, ya finalmente esta evolución cultural de la que habla Tomasello por este efecto acumulativo de trinquete, puede ser de dos maneras, ¿no? Puede ser de manera virtual o concurrente, ¿no? Concurrente es cuando, por ejemplo, estamos dialogando sobre alguna cosa, ¿no? Y y estamos de manera online, tú y yo haciendo algo, ¿no? Prácticamente al mismo tiempo, de manera sucesiva. Entonces podemos hacer esos cambios casi de manera inmediata. Y en el caso del virtual es como cuando, por ejemplo, alguien hizo algún artefacto, generó algún proceso, ¿no? Y tiempo después ya no tiene que estar ahí ese mismo que lo inventó o demás. Uno genera a lo mejor alguna modificación, ¿no? Entonces ahí estamos generando ese efecto de trinquete de manera virtual. Eso es muy común. Por ejemplo, pasa todo el tiempo cuando la gente hace trabajo intelectual, ¿no? Por ejemplo, a alguien se le ocurre una idea, la publica, ¿no? Entonces alguien la lee y dice, sí, está muy interesante, pero yo creo que podría ser mejor así y así, y a lo mejor no, le faltó al autor considerar esto y esto y esto, ¿no? Entonces deberíamos hacer estas modificaciones en su teoría. Y luego va y la publica. Entonces, están haciendo un efecto de trinquete, pero de manera virtual, ¿no? Y el efecto de trinquete de manera concurrente, pues podríamos verlo supongo que andan en el trabajo aquí en la obra, ¿no? Mezclando el cemento, ¿no? Y, y de repente no, surge algún problema con el, con la mezcladora y no sé, o con la mezcla misma. Y entre ellos empiezan a dialogar sobre cómo podrían mejorar el proceso, no sé qué, y cómo podrían evitar los problemas y los retrasos en la obra y demás, y entre ese diálogo surge algo nuevo, ¿no? Ese podría ser en la manera concurrente. Uh-huh. También ocurre en la manera, digamos, intelectual que decíamos, ¿no? Cuando ocurren en el diálogo, ¿no? Por ejemplo, en un debate o en una conversación abierta sobre un tema, puede ocurrir. Uh-huh. Y eso es todo. Este va a ser el primer video y yo espero que les haya servido y espero poder subir los que siguen en las próximas semanas. Yo creo que vamos a tardar en 2 o 3 semanas ya acabamos esta serie. Y también acabaremos la otra de los neoigotianos. De hecho, es el video que sigue. Uh-huh. Hasta luego, YouTube.